tuvo una indisposición de salud, de la cual esperamos que se recupere lo más pronto posible. Seguramente dentro de pocos días estará por acá con nosotros. Mientras tanto, para mí es un honor y es un gusto leer para ustedes la ponencia que mandó para todos nosotros. Dice así el texto de Gustavo Cerro: no estamos al borde del abismo, ya caímos en él. Estamos en caída libre por un abismo que parece realmente insondable. No se le ve el fondo. No somos un Estado fallido, categoría malintencionada e inasible que hace unos años empleó el Departamento de Estado de Estados Unidos al clasificarnos junto a Congo y Pakistán. Pero ya no se sabe bien lo que somos. El país que teníamos se ha estado cayendo a pedazos y ni siquiera sabemos dónde van quedando muchos de ellos. Al atender a esta nueva convocatoria de la Universidad de la Tierra en Chiapas, propongo de entrada que repasemos brevemente las evidencias del desastre, por mucho que nos duela hacerlo. Desde hace años, México crea al hombre más rico del mundo y a un grupo que lo acompaña en los primeros lugares de esa lista escandalosa de potentados que hoy son más ricos que nunca. México crea también a algunos de los pobres más pobres del planeta y una proporción creciente de los mexicanos ha entrado a la categoría de pobres. No son dos hechos separados, son el mismo. Lo que destroza cada vez más al país es esta máquina enloquecida que acumula inmensas riquezas para algunos y despoja y empobrece a la mayoría. El sistema, el capitalismo, es un dispositivo para empobrecer, como explican muy bien Jean-Robert y Marie Lacunema en el libro que se acaba de presentar. Esta máquina, esta manera de organizar la sociedad para el beneficio de unos cuantos, es la raíz y el trasfondo de nuestros desastres. Repasemos algunos. La quinta parte de los mexicanos ha tenido que abandonar el país para irse a Canadá y Estados Unidos e incluso al Japón. La nuestra es una de las más grandes emigraciones de la historia. Cientos de miles siguen tratando de cruzar cada año esa puerta de escape, aunque se encuentre cada vez más cerrada. ¿Dónde quedan entonces nuestras fronteras? Los nuestros de allá, que hace años no están con nosotros, se siguen sintiendo mexicanos y sus remesas son condición de subsistencia para millones de personas. Aquí operan y dirigen los policías de allá. Las corporaciones transnacionales controlan sectores cada vez más amplios de nuestra economía y se afianzan costumbres y productos, actitudes y músicas que desplazan todo lo nuestro. ¿Cuál es entonces hoy el contorno del país en términos geográficos y económicos y culturales? ¿Cómo fue que permitimos este tráfico de desmantelamiento? Por otra parte, el número de crímenes que diariamente se cometen en México es abrumador. Su barbarie encoge el corazón. No hay lugar seguro y en amplias porciones del territorio nacional se han perdido todas las formas civilizadas de convivencia. Solo rige la ley del más fuerte.
La violencia, cada vez más general, se hace cada vez más aleatoria. Activistas, dirigentes sociales y periodistas siguen siendo los blancos favoritos y se multiplican las bajas colaterales y se pretende esconder bajo la alfombra de la guerra criminal. Estos dos géneros de violencia brutal, la que separa a la gente de su familia, su comunidad y su país, y la que mata y golpea indiscriminadamente, se manifiestan también como agresión brutal a la madre tierra. Se despoja a pueblos enteros para destrozar con formas dañinas la explotación del pedazo de tierra que habían protegido por siglos hasta ahora. Se destruye continuamente, con la complicidad general, lo que nos queda de un territorio privilegiado que lo es cada vez menos. Esa porción de la madre tierra, considerada entre las de mayor diversidad en el mundo, que alguna vez se describió como el cuerno de la abundancia. Además, la injusta opresión y arbitrariedad que antes afectaban sobre todo a los más pobres se ha generalizado. Las instituciones creadas para proteger de la violencia para proteger del desamparo y para garantizar el respeto a la libertad de las personas, están produciendo lo contrario. Aparece en toda su desnudez el carácter de nuestro régimen político, en el cual las leyes se formulan y aplican como privilegio de clase. Nuestra clase política, ha dicho Javier Sicilia, vive una forma de criminalidad tan impune como la delincuencia que dice combatir. Al convertir el fraude en modo de vida y hacer de la depredación, del pillaje y del crimen simples técnicas de gestión, la verdadera diferencia entre el crimen legal y el ilegal solo es una diferencia de intensidad, nos dice Sicilia. México padecía hace mucho tiempo esa condición, que fue uno de los secretos de la supervivencia del PRI, pero al punto al que se ha llegado no tiene precedentes y es claro resultado del monstruoso y disparatado plan de guerra de Calderón, que convirtió un asunto de salud pública en cuestión de seguridad nacional y la abordó con aparatos podridos hasta el tuétano. También, aunque no lo queramos reconocer, estamos en plena guerra civil. Está entre las peores de su clase, porque se ha ido perdiendo la noción clara de los bandos en pugna y no existe ya ganador posible. Como escribió hace poco su comandante Marcos, esta guerra está destruyendo el último reducto que le queda a una nación, es decir, su tejido social. Cultivemos, pues, el dolor que todo esto provoca. Un dolor que se haría aún más intenso si prosiguiéramos la enumeración. No lo matemos. Sin masoquismo alguno, pero también sin anestesia, velos, pretextos o salvedades, tratemos de sentir a fondo el dolor profundo que nos puede causar percibir el estado en que nos encontramos.
Acudir a tranquilizantes en esta situación implica negar lo que percibimos para mantenernos quietos, calmados o cegados. Eso se quiere hacer hoy, anestesiarnos, paralizarnos, evitar la acción inducida por la conciencia que nos da el dolor. Eso es, decía Iván Illich hace años, que el uso creciente de dispositivos para matar el dolor nos convierte en espectadores insensibles de nuestra propia decadencia. Eso es lo que experimentamos hoy. Ante el desastre, cuyas evidencias cotidianas se multiplican, aumenta el consumo de tranquilizantes químicos o discursivos. Con las drogas legales o ilegales, con la cocaína lo mismo que con el Prozac, Valium o la simple aspirina, perdemos vitalidad y capacidad de respuesta. Nos hacemos pasivos, apagados, dejamos de sentir. Lo mismo ocurre cuando consumimos discursos en vez de drogas. Unos políticos tratan de negar la evidencia y se afanan continuamente en ocultarla tras nubes estadísticas y retóricas. Otros usan una especie de cachondeo apocalíptico para llevar agua a su molino ideológico. Sostienen que bastará hacerles casos y usar las aspirinas que prescriben y ellos administran para que el cáncer desaparezca. Las elecciones logran ya que hasta algunos de los más entregados de nosotros desvíen su atención de lo que importa para entretenerse y entretenernos en el circo de tres pistas que se anuncia ya por todas partes. Traigo todo esto a colación para explorar por qué nos dejamos llevar hasta este punto, a pesar de las evidencias de lo que se venía encima y de la que fuimos oportunamente advertidos. El 20 de noviembre de 1999, por ejemplo, el subcomandante Marcos describió en La realidad las características de la Cuarta Guerra Mundial. Lo que dijo entonces anticipó muy puntualmente lo que acabo de describir. Explicó el derrumbe de las viejas maneras de hacer la guerra y analizó la lógica y alcances de la nueva. En junio de 2007 amplió la descripción y mostró que por fin había una guerra mundial totalmente total. Nos dijo un año antes de la caída de Lehman Brothers que empresas y estados se derrumban en minutos, no por las tormentas de las revoluciones proletarias, sino por los embates de los huracanes financieros. Señaló también que el neoliberalismo destruye todas las falacias discursivas de la ideología capitalista. En el nuevo orden mundial no hay ni democracia, ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Teníamos incluso algunos acontecimientos del camino que podíamos tomar, algunos acotamientos, del camino que podíamos tomar. Estaba la otra campaña, pero dejamos que las cosas siguieran pudriéndose. Mi tema hoy es el porqué. Estamos ante una grave emergencia nacional que exige acciones colectivas, inmediatas y urgentes. No podemos esperar. Pero parece que preferimos ingerir algunas de las drogas que mencioné antes y refugiarnos en la pasividad y parálisis que propician. ¿Por qué?
La más grave de las drogas paralizantes que se distribuyen entre nosotros se llama ilusión democrática. Se le consume de manera masiva a la vista de todos hasta que se produce una extensa intoxicación colectiva. Uno entiende con Antonio Machado que los argumentos nunca desbancarán a las creencias, y la creencia en la democracia se muestra especialmente resistente. Pero que esa creencia sea también impermeable a la experiencia reiterada parece señalarla como una creencia formidable, acorazada, que adquirió ya la forma de fundamentalismo. Hace más de 10 años, en plena transición española, señaló Antonio Machado en el Archipiélago, la cita de Machado: en el punto en que la democracia se afirma como tabú de la tribu, en el punto en que la democracia se afirma como tabú de la tribu, empieza a negarse a sí misma, a instituirse como manera desnuda de dominio, como bruta sin razón, sin otro objeto que el perpetuar el para tantos insoslayable estado de cosas. ¿No será esta nuestra peculiar variante del fundamentalismo? ¿No se tiene a sí mismo por el único camino verdadero en vez de uno entre los más posibles y deseables? ¿No comparte con otros fundamentalismos análoga pretensión de verdad definitiva y conquista irrenunciable? ¿No se adorna de una misma ceguera respecto de sí mismo? ¿No se estará creyendo en la democracia bajo la misma ilusión con que se cree en el Corán o en el carácter divino del imperio? Hasta aquí la cita de Machado. Estamos, efectivamente, ante una forma de fundamentalismo que consagra como ideal supremo e intocable a instituciones que generan solo ilusiones de democracia y la convierten en espectáculo. Los pontífices de esta religión repiten incansablemente que el camino electoral es el único para transformar el país y agregan que la vía armada es inaceptable. Y así divulgan una doble falacia. El camino electoral es también el de las armas. Está sembrado de cadáveres y desemboca inevitablemente en un régimen basado en la violencia. El monopolio de la violencia legítima que se otorgó el gobierno para proteger a los ciudadanos se usa cada vez más contra ellos. La vía electoral sirve solo para definir tramposamente quién estará al cargo de disparar el gatillo. De otro lado, insinuar que la única opción al camino electoral es la vía armada nos atrapa en la obsesión de que solo a través de la toma del poder estatal con votos o con armas podemos plantear el cambio. Necesitamos escapar de esa trampa. La lucha actual no consiste en conquistar un dispositivo de opresión con la ilusión de que será posible darle funciones emancipadoras. Lo que hace falta es desmantelar la maquinaria estatal, como señaló Marx con claridad cuando examinó el caso de la Comuna de París. Señaló que unos plantean sustituir la ideología
sin modificar las instituciones y que otros proponen cambiar las instituciones sin alterar el rumbo ideológico. Todo marchará bien si yo estoy ahí, dirán algunos, con ajustes aquí y allá, corrigiendo vicios del pasado. Así resolveremos todos los problemas, dicen otros. Lo que hace falta, subrayó Foucault, es una conmoción simultánea de ideologías e instituciones. Es inútil sustituir al capitán del barco si el barco mismo es el problema y se está hundiendo. Ir más allá de la democracia no significa volver a las tradiciones autoritarias que marcaron a la izquierda del siglo XX. Al contrario, se trata de combatirlas en todas sus formas, tanto las abiertamente dictatoriales como las que se disimulan como democracias representativas. Se trata de hacer evidente que el famoso gobierno de mayoría es profundamente autoritario y que las elecciones son solo la cortina de humo para disimularlo. Que no solo estaremos este año ante las elecciones de la ignominia, sino que estaremos ante la ignominia del voto, lo que nos planteará un problema ético y político muy serio y podría enfrentarnos con muchos mexicanos que creen estar de nuestro lado y que también quieren el cambio. Pero todo esto no es sino una colección de argumentos que no ha sido capaz de desbancar a las creencias democráticas. Los adeptos de esa religión y sus pontífices fundamentalistas se multiplican y su iglesia parece consolidarse. Dice bien Raúl Sibeki que los movimientos tradicionales de la izquierda, lo mismo que los nuevos movimientos sociales, parecen paralizados, porque el mundo en el que nacieron y crecieron está desapareciendo rápidamente. Tiene razón también cuando subraya que no se trata de cambiar el mundo como si fuera algo externo a nosotros, sino de cambiarnos nosotros mismos con ese mundo. Finalmente, también tiene razón al sostener que ni el capitalismo ni el sistema mundo caerán por sí mismos, que necesitamos desmantelarlos y que si lo conseguimos, caeremos con ellos. Sería vanidoso, concluye Sibeki, pretender que podemos salvarnos por el solo hecho de creernos revolucionarios. Según Sibeki, el predicamento que parece aquejar a los anticapitalistas en todas partes del mundo es claro. Viene una cita de Sibeki. No tenemos estrategias para vencer al capital, ni electorales ni insurreccionales. Y no tenemos siquiera un imaginario alternativo a las urnas o a la toma del palacio. En segundo lugar, dice Sibeki, no hemos puesto en pie economías autosustentables capaces de sostener la vida y de entusiasmar a los de abajo a dedicar todas sus energías a esas tareas. En suma, si llegamos a triunfar contra el capital, no sabemos con qué sustituir el capitalismo, salvo empeñarnos en repetir aquí aquel socialismo de Estado que en realidad era un capitalismo de Estado autoritario y que fracasó a finales de la década de los 80. Examinemos, ahí termina la cita de Sibeki, prosigue el texto de Esteban. Examinemos con cuidado esta hipótesis.
si bien contribuye a entender la parálisis relativa en que estamos, no considera el otro lado de la medalla. Nos encontramos también en una situación radical, un despertar colectivo que surge al coincidir una situación general muy adversa, con la evidencia general de que la respuesta que dan los gobernantes y capitales agrava las dificultades en vez de remontarlas. Así pues, surge una ruptura y empieza a pensarse lo impensable. El despertar se manifiesta a veces de manera caótica e imprevisible, como un rayo en una noche serena. Percibimos de pronto cuarteaduras que estaban ahí desde hace tiempo, pero ya formaban parte del paisaje. De un día para otro, lo que se consideraba normal toma el aspecto de andar de un sonámbulo. Algunos de estos estallidos resultan efímeros, meros fuegos de artificio. Pero el despertar colectivo que caracteriza una situación radical no funciona así. Requiere tiempo para madurar, requiere su propio tiempo. El despertar aparece ante todo como dispersión cotidiana rebelde. Poco a poco, en la base social, la gente recupera verbos como aprender, sanar o habitar para romper sus dependencias y habilitar caminos autónomos de transformación. Así, podemos descubrir en primer lugar que hemos llegado a un punto en que aquel que no tiene miedo al hambre que acosa cada día a 1.000 millones de personas, sí tiene miedo de comer, porque sabemos ya de los ingredientes dañinos de los alimentos que se ofrecen en el mercado. Pero la gente está rompiendo esa dependencia. Los habitantes de las ciudades empiezan a producir sus propios alimentos. Al mismo tiempo, se asocian consumidores urbanos y productores rurales para crear una alternativa de mercado. La tradicional lucha por la tierra se convierte en defensa del territorio. En segundo lugar, el sistema educativo se halla en crisis. No prepara a la gente para la vida y el trabajo y margina a la mayoría. A pesar de su fracaso y bien documentado, aún persiste una lucha generalizada por obtener una mercancía que llamamos educación. La mayoría ha sido educada en la idea de que sólo así podrá ser alguien y dejará de padecer la discriminación que se ejerce contra todos los nadies. Pero la gente ha estado reaccionando. Junto a los intentos de reformar y mejorar el sistema y de impulsar formas de educación alternativa, se extiende cada vez más un movimiento vigoroso que avanza en otra dirección. Las prácticas de aprendizaje autónomo son más populares que nunca y el movimiento está generando sus propios arreglos institucionales al margen, en contra y más allá del sistema. Tales prácticas, sustentadas en su propio aparato teórico, desbordan los marcos actuales, recuperan antiguas tradiciones de aprendizaje e introducen tecnologías en las formas de aprender y estudiar como actividades gozosas y libres.
Se trata de un movimiento peculiar. Es posiblemente el más grande del mundo en términos del número de personas involucradas, quizá miles de millones, pero es básicamente invisible y buena parte de quienes participan en él no se sienten parte de un movimiento social o político en el sentido convencional del término, aunque se entusiasman al encontrarse con otros como ellos, entablar relaciones horizontales y compartir experiencias. Por otra parte, en tercer lugar, el sistema de salud es cada vez más ineficiente, discriminatorio y contraproductivo. Se ha documentado ya el efecto iatrogénico. Médicos y hospitales producen más enfermedades que las que curan, y la gente ha reaccionado. Prosiguen esfuerzos de reforma y proliferan terapias alternativas. Al mismo tiempo cunden iniciativas que desafían abiertamente al sistema mismo de salud, rompen con las nociones dominantes de enfermedad, salud e incluso cuerpo y mente, al tiempo que nutren prácticas autónomas de sanación, recuperan tradiciones terapéuticas que habían sido marginalizadas y descalificadas por la profesión médica y habilitan formas de comportamiento más sanas y formas de tratamiento más humanas, arraigadas en el hogar y en la comunidad. Como cuarta realidad de este despertar, se extienden aún los desastres que acompañan los desarrollos públicos y privados y estimulan la proliferación de personas sin techo. Al mismo tiempo, se multiplican las movilizaciones que intentan frenarlos, reformular el ámbito urbano y crear condiciones de vida diferentes en las ciudades, replanteando incluso la noción misma de ciudad. Se consolidan y fortalecen prácticas de autoconstrucción que definieron por mucho tiempo la expansión urbana, enriqueciéndolas con tecnologías contemporáneas. Estilos de asentarse que por muchos años fueron la forma de construir los llamados marginales, se extienden hoy también a otras capas sociales. Docenas de ciudades en transición definen un intento radical de transformación de la vida urbana. Se extiende por todas partes el movimiento Ocupa, los empeños de regeneración barrial y la creación de nuevos ámbitos de comunidad. Y como quinto campo de este despertar, aunque prosigue la walmartización del mundo, un término muy original y muy elocuente, ¿no? Aunque prosigue la walmartización del mundo y unas cuantas compañías extienden su capacidad predatoria causando toda suerte de daños, se amplía también una nueva era de intercambio directo que se realiza fuera del mercado capitalista. Proliferan así métodos de intercambio que abandonan la utilización del dinero mercancía y buscan sustituir el mercado abstracto por relaciones entre partes que se desconocen y se tienen confianza en que ninguna explota a la otra. Así pues, en todas las esferas de la vida cotidiana se manifiestan nuevas actitudes, bien arraigadas en sus contextos físicos y culturales y que florecen dentro de nuevos horizontes políticos más allá de las ideologías dominantes y de los patrones convencionales. Tales iniciativas adquieren creciente visibilidad en la hora de la crisis
puesto que ofrecen creativas opciones de supervivencia y resisten con eficacia las políticas y los proyectos dominantes. Buena parte de estas iniciativas aparecen como reacciones de supervivencia en situaciones difíciles y hasta desesperadas. Están por lo general hasta ahora desarticuladas entre sí, pues no brotan como expresión de un movimiento organizado. Son también reacciones heréticas a la religión del dinero y al fetichismo de la mercancía. Este despertar colectivo que actualmente recorre el mundo se manifiesta también en la calle. La primavera árabe, el asalto a las plazas públicas que se extiende por todas partes, la erupción masiva tan intensa como la represión violenta que intenta apagarla, la marcha tenaz que todo lo desafía. Todas estas movilizaciones tomaron por sorpresa a los poderes constituidos, lo mismo que a los ciudadanos y a los partidos, y son iniciativas valerosas y coherentes que desafían a veces en forma espectacular el comportamiento normalizado, previsible y predecible que se nos ha estado imponiendo. Mis sueños no caben en tus urnas, dijeron en la Plaza del Sol. Tener demandas sería pensar que allá arriba alguien las puede atender, dijeron en Wall Street. Puede verse así el carácter novedoso de estas acciones multitudinarias. Los que se presentan como meros gestores de la crisis, dedicados a encauzar fuerzas que los rebasan y los preceden. Los que se lavan las manos por medidas no solo impopulares sino antipopulares. Los que exigen obediencia debida a sus decisiones y criminalizan toda disidencia. Todos esos poderes predican, generalizan y arraigan formas de comportamiento homogéneas, atrapadas en la norma, sujetas a las disposiciones del mercado y del Estado, que son condición para que la maquinaria pueda seguir funcionando. Se busca que interioricemos esos automatismos impuestos para que hagamos lo que debemos hacer, veamos lo que tenemos que ver, digamos lo que hay que decir y pensemos lo que está escrito pensar, es decir, que seamos interna y externamente de esos poderes establecidos. Se trata de lo que Hannah Arendt llamó el gobierno de nadie. Lo que hemos estado viendo a lo largo de 2011 encaja bien en lo que la propia Hannah Arendt llamó la acción cuando la gente, los cualquieras, los hombres y mujeres ordinarios, personas sin líderes y en general sin partidos o ideologías específicas, desafían radicalmente aquellos automatismos, se unen a sus iguales, resisten cuanto significa obedecer y repetir, salen de su aislamiento e impotencia y empiezan algo nuevo. Estas iniciativas no confían el mando a los que saben, sino que parten del principio de que todos podemos pensar. No tienen rostro, pero precisamente para que quepan todos y cada uno de los rostros singulares. No gestionan lo que hay, sino que inventan colectivamente nuevas respuestas a problemas comunes. Pluralidad, invención,
pensamiento. Así es la danza de los nadie contra el gobierno de nadie. Ante esta actitud radical que se extiende por todas partes, parece inevitable recordar el momento en que se nos dijo con toda claridad: detrás de nosotros estamos ustedes. Sobrepasando las barricadas de la resistencia y de la autodefensa, las fuerzas vivas del mundo entero se despiertan de un largo sueño, ha comentado Raúl Vaneigem. Su ofensiva irresistible y pacífica barrerá todos los obstáculos levantados contra el deseo de vivir que alimentan a aquellos que, innombrables, nacen y renacen cada día. La violencia de un mundo por crear va a suplantar la violencia de un mundo que se destruye. Para apuntalar su esperanza, Vaneigem menciona a los zapatistas que, cita de Vaneigem, han emprendido la resistencia contra todas las formas de poder, organizándose ellos mismos y practicando la autonomía. Estos sin rostro, que tienen la cara de todos, están a punto de devolver a la humanidad su verdadera faz, porque en la crisis de nuestras democracias parlamentarias, corroídas por la corrupción en todos los sitios y manipuladas también en todos los sitios por las empresas multinacionales, inventan una sociedad que libera la vida cotidiana de la empresa económica en la que se encuentra reducida a un objeto de transacción mercantil. O sea, libera la vida cotidiana de la prisión capitalista. Hasta aquí la cita de Vaneigem. El despertar colectivo actual ha creado nuevos centros de producción de conocimiento fuera de los centros de investigación y de las instituciones universitarias convencionales. Fortalecen así la insurrección de los saberes sometidos, revaloran saberes descalificados y se juxtaponen y combinan saberes eruditos con memorias locales para formar un saber histórico de lucha. La empresa autónoma del pensar, el desafío radical a la producción institucional de los enunciados con los cuales gobernamos nuestro comportamiento, ha estado tomando diversos nombres que intentan ir más allá de la investigación convencional, incluso en su forma de investigación-acción participativa. Se le llama reflexión en acción o investigación militante o insurgente, y aparece por todas partes, lo mismo en el colectivo de situaciones de Argentina que en la Universidad de la Tierra en California o en el corazón de Italia. La guerra civil y el control delincuencial de la realidad social, que hace imposible en muchas partes una vida cotidiana normal, ya no digamos una elección, está ampliándose e intensificándose. Es realista suponer que se extenderá a todo el país. Va tomando forma la hipótesis de que el gobierno no tiene real interés en detenerla. Al contrario, como se dice en Honduras, el gobierno tiene miedo de que la gente esté perdiendo el miedo. El gobierno podría estar esperando que ese sentimiento se hiciera general para dar base social
a la decisión de consolidar legalmente el estado de excepción no declarado en que ahora vivimos, para profundizar la represión y detener las iniciativas populares. Aquí mismo, es decir, en este auditorio, en su intervención en el Festival de la Digna Rabia, Javier Sicilia señaló que, cita de Sicilia, las crisis que vivimos nos colocan en estado de revolución, es decir, en la necesidad de un cambio profundo. En esta ocasión, advirtió Sicilia que se trata de una revolución de naturaleza distinta a las que conocemos y recordamos, porque la idea misma de revolución que viene del pasado ya se ha vuelto inviable. La nueva revolución para Sicilia, que sigue estando en la entraña del zapatismo, apenas ha sido entendida. Y este es el desafío actual, un desafío a la comprensión y a la imaginación a partir del reconocimiento explícito de que el cambio vendrá de abajo, de la propia gente, porque así es como los verdaderos cambios se producen. Nadie sabe cómo hacer una revolución. No es algo que alguien pueda proponerse y someter a un plan, pero no podemos seguir a la expectativa. Estamos realmente ante una emergencia nacional y sabemos bien que las clases políticas no se atreverán a declararla. Hacerlo mostraría su inutilidad y su complicidad con ella. No supieron preverla, han contribuido a crearla y no saben cómo enfrentarla. Viene un renglón en negritas, así lo puso Gustavo Esteban, y las letras negritas dicen lo siguiente, como para remarcar: necesitamos declarar nosotros mismos la emergencia nacional y concertar la acción consiguiente. Hasta aquí las negritas. Nuestra declaración de la emergencia se apoyaría en el despertar colectivo en que nos encontramos. Podría mostrarse que, contra lo que piensa Sibeki, se ha estado construyendo desde abajo y a la izquierda un imaginario alternativo a las urnas o a la toma del palacio, para vencer al capital por vías que no son electorales ni basadas en las armas. El nuevo imaginario agota ya el camino. Ya no apela a tierras prometidas, a visiones de la sociedad en conjunto, a proyectos alternativos de nación, a fórmulas útiles para forjar ilusiones que faciliten manipulación y control, no para la acción transformadora. Ahora confiamos en que la propia gente, desde sus propios ámbitos, en sus asambleas y foros, desde la diversidad, podrá imaginar o construir uno por uno los ingredientes del nuevo mundo. Dice Sibeki que no hemos puesto en pie economías autosustentables capaces de sostener la vida y de entusiasmar a los de abajo a dedicar todas sus energías a esas tareas.
Y le responde Esther: he tratado de mostrar lo contrario. Todas estas iniciativas de carácter no capitalista, que son actos marginales o de pequeñas sectas disidentes, son acciones que dejaron de obedecer y repetir los automatismos impuestos y de acomodarse al mercado o al Estado. Reivindican el buen vivir y demuestran que la gente puede recuperar paso a paso sus propios medios de subsistencia y su capacidad creadora, rompiendo el aislamiento y la impotencia, aun si tienen todo en contra. Declarar la emergencia nacional no operaría pues en el vacío. La declaratoria serviría ante todo para evitar la trampa de pensar que el mero recambio de dirigentes permitirá enfrentar las dificultades actuales y que algunos de ellos tienen en sus manos las recetas que permitirán remontarlas. La declaratoria serviría también para mostrar que no hace falta forjar un consenso previo entre los ciudadanos para que se afilien a algún candidato o bien opten por votar en blanco o abstenerse. Podría poner en perspectiva la elección misma y sacar la atención de las campañas, mostrando su radical irrelevancia para todo lo que importa. En nosotros, de esta declaratoria, que necesita declarar el estado de emergencia y hacerle frente, es todavía tenue, vago, desarticulado, no tiene perfil claro, pero no carece de organización. La ha fortalecido en estos años ante las dificultades del día y las elecciones permanentes. Se ha fortalecido con infinidad de nombres, foros, coaliciones, coordinadoras, espacios, congresos, alianzas, a partir de las simples organizaciones de barrio, de comunidad, de pueblo, y se han multiplicado las formas organizativas que disputan el control del territorio con mafias y bandas políticas y económicas legales e ilegales. Declarar desde ellas y con ellas la emergencia nacional sería una forma de articular esas múltiples iniciativas en un empeño común que ha de eludir cuidadosamente el carácter de una revuelta. No sería un estallido repentino que puede dejar huellas duraderas como la lava de un volcán, pero que desaparece con la misma rapidez con que surgió. Tampoco sería análoga a episodios como los que se convierten en símbolos de una transformación duradera, como la toma de la Bastilla, el Palacio de Invierno o el grito de Miguel Hidalgo. Necesitamos una rebelión, el tipo de gesta que constituye la sustancia de toda auténtica revolución. Se trata de que los humillados y ofendidos, los que hemos estado continuamente dominados por un sistema opresor que nos ha estado despojando de todo lo nuestro y que en estos años amenaza a lo que nos queda, dignidad y tejido social, se trata de que todos ellos irrumpan en el acontecer político de la dominación. Estamos listos para esta rebelión novedosa porque se comparte cada vez más la convicción, basada en la experiencia de las luchas anteriores, de que no podemos ceder la fuerza, el mando, la capacidad de conducir la transformación. Ya no estamos dispuestos a delegar todas nuestras capacidades en un grupo de dirigentes, incluso los emanados de nuestras propias filas. Para no repetir la experiencia histórica en que una y otra vez se nos expropió lo conseguido, buscamos hoy mantener el control del proceso. Nada de esto, que requiere imaginación y creatividad sociológica y política,
Nada tiene que ser decidido de antemano. Surgirá en el propio proceso, cuando se requiera. Las iniciativas en pequeña escala que he estado mencionando son claro anticipo de la sociedad por venir, pero tienen que realizarse a contrapelo de un sistema agresivo y hostil que los acosa continuamente y les causa graves desgastes. Hace falta el levantamiento, un levantamiento que opere por contagio, como ha sido siempre con el zapatismo, más que por concertación estratégica clandestina desde las dirigencias. Es cierto que pelear es abominable, pero no debe causar tristeza entregarnos a esta militancia. Al conectar nuestros deseos con la realidad, entretejiendo rabias y descontentos en la acción, en vez de retirarlas a las formas de representación teórica y política, les daremos cabal fuerza revolucionaria. Declarar la emergencia nacional y actuar en consecuencia, es decir, abandonar las reacciones normales y normalizadas, como si fuera posible esperar que cayera de algún cielo político el cambio que necesitamos con urgencia, puede constituir esta declaración de la emergencia nacional un acto revolucionario, porque establecería una nueva posibilidad. Se habrían transgredido fronteras culturales para abrir un camino que no parecía posible. Los días de furia en las calles y en las plazas, lo mismo que las acciones calladas en las casas y en los patios, siguen las gradaciones de la revuelta y de la rebelión. Se va mostrando así un tipo de contagio revolucionario que carece de Zapatas, Villas, Carranzas y Obregones. Existe como iniciativa de la propia gente, de hombres y mujeres ordinarios, de la gente común, de los insumisos, los rebeldes, los soñadores, que saben bien cuál es el calendario y la geografía apropiados para su acción. Ejercen así su poder, que en estas condiciones se llama dignidad. Desde el vientre de una sociedad destrozada, bajo amenazas insoportables, está naciendo ya la nueva. Nace para evitar el horror que nos acosa y agobia y para contener los males en curso. Nace también para iniciar un nuevo camino de transformación y regeneración. Declarar la emergencia nacional desde nosotros mismos le dará visibilidad y dinamismo a una nueva sociedad. Hará posible concertar el empeño y así podremos ponerla en marcha con la urgencia que hace falta. Hasta aquí el texto de Gustavo Cerro.